Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras hemos vuelto. Y como veis, hemos vuelto afónicos, al menos yo. Soy Aitor Pilán de Miguel y os voy a acompañar esta próxima horita y durante toda esta temporada dirigiendo el podcast de La Plaza de las Letras, que es posible gracias a que a la dirección de sonido está Sofía Álvarez. Y conmigo, como no puede ser de otra manera, porque sin ellos no existe La Plaza, tenemos al churrero Javier Alandes. Pero bueno, segunda temporada, qué maravilla volver a estar aquí. Ya me explicarás luego fuera de micrófono lo del churrero. Bueno, en la plaza, en las fiestas hay un churrero y hay un puesto de patatas fritas que regenta Mamen Monsorio. La barquillera. Me ha tocado la parte buena, ¿eh? Bueno, un buen churro es un buen churro. Bueno, pues hemos vuelto, efectivamente. Han tenido a bien en Plaza Radio dejarnos continuar hablando de literatura cada 15 días, lo cual es efectivamente una inmensa alegría. Estamos de nuevo los tres. Y Javier quiere decir algo, así que, por favor, Javier, que te dé paso. No, que va. Es que estoy muy agradecido, que yo creo que nos ha pasado a los tres durante este verano. Y es que multitud de oyentes nos han comunicado que han aprovechado el verano para rescatar capítulos anteriores de La Plaza de las Letras o escuchar alguno que se les había quedado pendiente. Hemos recibido comentarios maravillosos, comentarios chulísimos y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Desde aquí queríamos daros las gracias, en mayúsculas, y yo quería comentar la importancia de las vacaciones. Hoy, ¿Quién las haya tenido? ¿Quién las haya tenido? Me refiero al parón que se hace para ahora comenzar la segunda temporada. Cuando venía para aquí, y sobre todo entrando por el pasillo donde ya pone Plaza Radio, me ponía profundamente nerviosa. Y es una sensación que había perdido. A estas alturas. La vuelta, a estas alturas. Bueno, os hago un spoiler. Yo me voy a ir de vacaciones a mitad de temporada y no estaré durante algunos programas. Es lo que tiene. Pues el barco no se hundirá. Confío plenamente en ello. Lo primero que os voy a pedir a vosotros, oyentes, es que tengáis paciencia con nosotros hoy, porque hoy estamos escaletando la temporada. ¿Vale? Hoy vamos a intentar no ponernos nerviosos, no fallar, que todo esté bien para que a partir del próximo programa todo salga a pedir de boca, y para eso seguramente hoy nos tengamos que equivocar. Vamos a intentar no hacerlo, de momento, con el clásico. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Clásico recomendado. ¿Cuánto tiempo llevaba yo deseando volver a escuchar a Antón Caras con esta magnífica banda sonora del Tercer Hombre, que me vuelve absolutamente loco, no lo puedo evitar? Y además retomamos con un clásico que casi necesitaría un programa en sí mismo. Pues una de las cosas que vamos a traer esta temporada es que vamos a hacer programas monográficos. Este libro del que vamos a hablar ahora ya se cae de sus programas, pero desde luego lo merece. Vamos a hablar de un libro que se publicó el 8 de junio de 1949, que se escribió 2 años antes, y que lo escribió un señor que se llama George Orwell, y que se titula 1984. Y que suene un teléfono es verdaderamente mágico, porque ¿acaso este libro no es premonitorio? Absolutamente. George Orwell publica en 1949, venía ya gestando el texto y se escribió un par de años antes, sobre 1947, principios de 1948, y él de primera mano es testigo de esos grandes cambios de la historia que ocurren en esos tiempos. George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, participó en la Guerra Civil Española. Estuvo en el frente en Cataluña y estuvo presente en toda la actividad política que se derivó en aquellos años en España. Pero además presenció como trabajador de la BBC, que era la Segunda Guerra Mundial y la decisiva intervención de Inglaterra, el ascenso del totalitarismo ruso y demás. Y todo ese es el caldo de cultivo que vuelca en 1984. Que vuelca de una manera genial, porque ha habido mucha gente que fue testigo de eso y lo único que hizo fue abrir una lata de champiñones. O sea, lo que hace este hombre en 1984 es
verdaderamente magistral. O sea, hablamos de que Julio Verne se adelantó a su tiempo y demás, pero lo que hace este hombre describiendo la sociedad de hoy, 70 años más tarde, es... No sé si es apocalíptico, aterrador, o este hombre era una mente preclara, no lo sé, pero desde luego el libro tiene muchas cosas para replantearse qué estamos haciendo mal 70 años después de la publicación de este libro. De hecho, bueno, este libro se iba a llamar 1980, luego se iba a llamar 1982 y finalmente lo llamó 1984. Se cree que es porque como lo terminó en 1948... se limitó a cambiar los dígitos. Le pegó la vuelta. Bueno, y este libro nos narra la historia de Winston, bueno, la vida cotidiana, sobre todo la primera parte, de Winston Smith. Winston Smith es un trabajador, bueno, antes de nada tenemos que situarnos. Estamos en una sociedad en la que hay 3 superpotencias, que son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía es a la que pertenece Winston Smith y es la que manda. Y siempre están en guerra unas con otras, siempre. Entonces, él trabaja, Winston Smith, nuestro protagonista, trabaja para el Ministerio de la Verdad. ¿Qué hace el Ministerio de la Verdad, Javier? ¿De qué se encarga? El Oceanía está dividida en ministerios, como tú bien dices. Se encuentra el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Abundancia y el Ministerio de la Verdad. ¿No te parece súper fuerte que el Ministerio del Amor se llame Ministerio del Amor? A mí no, a mí me parece magnífico teniendo en cuenta lo que hace. Y ahora Claro, si queréis hablamos. Es que ahí está. George Orwell nos describe todo, no una sociedad, no un microcosmos, nos describe todo el planeta organizado de una manera distópica, etcétera, y es capaz de meternos en una sociedad cuyos nombres de los ministerios aluden expresamente a lo que no hacen. A lo que no hacen. A lo que no Pero es que hacen. además, y ahora si queréis hablamos del tema, la importancia de la erradicación de algunas palabras o del nuevo significado de algunas La palabras. neolengua la que llama neolengua, él. efectivamente, a la hora de narrar esa historia. De hecho, esto lo hemos vivido hace poco, ¿no? ¿O no suena la frase de... No, aquí no hay toque de queda. Simplemente es una movilidad reducida temporal nocturna. Sí, un cese temporal de la convivencia. ¿Quieres ¿no? decir acaso que el presidente del gobierno es un poco megalómano? Yo digo que Orwell sabía muchas cosas. Continuamos. Qué bonito es que estas dos cosas se hayan quedado así en silencio, ¿verdad? Y dentro de ese planeta distópico que nos presenta George Orwell es cuando nos cuenta la historia de Winston Smith, que es un trabajador del Ministerio de la Verdad cuya función es filtrar todas las noticias y retocar el pasado y el presente que va ocurriendo en favor del partido único. Lo que a día de hoy se traduciría como La reescribir ley de novelas. memoria histórica. ¿O acaso a día de hoy no se reescriben las novelas? Bueno, a día de hoy se está reescribiendo todo. No hace ni 3 meses el alcalde de Los Ángeles tiró una estatua de Colón al suelo. No la tiró él, quiero decir. Aprobó el ayuntamiento de Los Ángeles que se tumbara una estatua de Cristóbal Colón, que podremos hablar lo que queramos, pero es que las cosas históricas hay que entenderlas en su contexto. Y evidentemente estoy seguro que la conquista de América, los conquistadores hicieron barbaridades, sí, seguro. Pero también la hicieron los gladiadores romanos y también las hicieron los egipcios con los judíos, porque las cosas hay que medirlas en su contexto. Pero es verdad que estamos en una cultura enorme de la cancelación y este hombre se adelanta, es que a mí me sigue volviendo loco, Sí. se adelanta 70 años con una precisión quirúrgica, porque es que no es que se parece, no, es que la precisión es absolutamente quirúrgica. Bueno, la sociedad, el partido se divide en 3 partidos, que son el partido interior, el exterior y el proletariado, que tiene una rutina estrictísima en su vida diaria. Y en cabeza de toda esta gente está el Gran Hermano. ¿Os suena de algo también Gran Hermano? ¿no? Yo tengo una pregunta aquí apuntada en escaleta que no sé si habéis podido mirarla. Tengo una Sí. pregunta para vosotros. Yo la he podido mirar, seguro. Bueno, contad lo que Es sea que Gran Hermano, además y ahora hablamos de esto. Orwell tiene la capacidad de, con esta novela, generar un vocabulario popular que todavía lo utilizamos hoy en día. Es decir, Orwelliano, tiene Orwelliano, qué bien, mamen. El Gran Hermano, la habitación 101, la policía del pensamiento. La policía del pensamiento es eso que pasa cuando Twitter. estás hablando de Es algo. Twitter. La policía del pensamiento es Twitter. Correcto. Eso que pasa cuando estás hablando de algo y de repente
O cuando pones algo de información y la red social te lo restringe, te disminuye notablemente la visibilidad. O cuando estás hablando de algo y casualmente, entre comillas, sale publicidad al respecto. Sí, es curioso. ¿Qué Publicidad- ilusión me haría irme a Islandia en fallas? Y de repente por la tarde, ¡pam! Publicidad de Islandia, el sitio perfecto, ¡pam! Sí. Policía del pensamiento. ¿Qué es la policía del pensamiento? Es un detector criminal que se encarga de vaporizar a quien piensa, habla o escribe de algo que no corresponde a la verdad absoluta del régimen. Es que es una locura, ¿eh? Absolutamente. Hay telepantallas por todas partes que escuchan y producen contenido. ¿Y qué le pasa a Winston Smith, mamen? ¿Qué le pasa a Winston? Que no le pasa a Winston Smith. Bueno, a Winston Smith le pasa una cosa que yo creo que le pasa a todo el mundo, que es que se enamora. Y ahí comienzan sus verdaderos problemas. Porque, bueno, Sí, sí. se enamora de una persona con la que por pertenecer, bueno, trabajan para lo mismo, pero no puede haber relaciones dentro del mismo partido, entonces tienen que verse a escondidas. ¿Y cómo se ven a escondidas? Porque le alquilan la habitación superior a Emmanuel Goldstein. dueño de una relojería, y ahí es donde tarde o temprano se le va a empezar a complicar la vida. Ujú. Pero más allá de la historia de Winston, que evidentemente es el hilo narrativo de todo el libro, a mí lo que me fascina, y ahora si queréis empiezo con las preguntas, ¿vale? A mí una de las cosas que me fascina es la libre interpretación que tiene algunas cosas, porque si yo os pregunto qué es la habitación 101, estoy seguro que vuestras respuestas van a parecerse y al mismo tiempo diferir. Vale. La habitación 101 se describe en la novela como el lugar de tortura de la policía del pensamiento hacia los disidentes. Es lo que se... Eso es lo que es. Eso es de lo que de así facto, se ¿no? describe. Y realmente, bueno, mi interpretación es diferente, porque la tortura no es más que una de las vías que emplean para lavarle el cerebro a una persona y que piense como ellos quieren que piense. Entonces, realmente, Por lo tanto, ¿qué es? ¿Un juzgado? ¿Es un Es un lugar de penitencia? Es un hospital donde te lobotomizan. es un psiquiátrico. Donde se hacen unas torturas que las narra Sí, sí. George Well, horribles, terribles. Y si yo os pregunto qué es el Ministerio del Amor, del que ya hemos hablado, y hemos dicho que es los curiosos nombres de los ministerios que se ocupan a todo lo que no son. El Ministerio del Amor es el lugar donde se decide todo lo que dejarías de estar dispuesto a hacer por amor. Qué bonita, ¿eh? Sí, Qué qué bonita. metafórico. Y ahora, hablando en claro, el Ministerio del Amor es quien juzga a todo aquel que se ha saltado el régimen y decide qué hacer con él. Ujú. Javier. ¿Es ese el lugar donde por determinados tweets puedes acabar en la fiscalía? Es un hecho. Es un hecho. Mira Baltoni, por Claro. ejemplo. Es ese lugar donde dentro de una popularizada y presumida libertad de expresión, resulta que esa libertad de expresión no es tal. Entonces George Orwell, como tú bien dices, se adelanta a todo lo que podemos estar viviendo a día de hoy en nuestra sociedad. Pero no es que se adelante, es que acierta con una pasmosa... no sé, es que me parece un libro preclaro, porque es que es exactamente lo que estamos viviendo. Yo voy a acabar con una pregunta y os dejo que os expreséis libremente sobre el libro, pero ¿este libro es Mark Zuckerberg? No. El gran hermano es Mark Zuckerberg. Es decir, este libro trata de aquellas personas que, dándose cuenta de que existe un gran hermano y que no es lo conveniente para la libertad individual, para el libre albedrío y demás, se rebelan contra ese gran hermano. Y luego la novela nos dice si sirve de algo rebelarse o no sirve de algo rebelarse. Eso ya es otro debate. Pero sí que es cierto que en la medida que una única corporación comienza a dominar medios de comunicación, comienza a dominar redes sociales, cuando tú mandas un WhatsApp diciendo que te quieres ir de vacaciones al Caribe y por la tarde en Instagram te aparece publicidad del Caribe y demás, nos sentimos vigilados y nos sentimos Bueno, espiados. lo estamos Lo de estamos. facto. Lo estamos de facto. Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma compañía. Ujú. Y yo quería decir una cosa. ¿Qué tiene que ver El Gran Hermano de 1984 con El Gran Hermano?
que Bueno, vemos. yo creo que es una licencia literaria incluso de los productores de televisión. Recordemos que Gran Hermano es un programa holandés de Endemol. Creo que su primera edición es de 2001. ¿Y qué pasa en o esa del primera 99. edición? ¿Lo recuerdas? Bueno, recuerdo O sea, lo que pasó aquí, que de repente todos vimos Gran Hermano en ese momento, pero era al final... Y que se grabó la temporada al completo, cosa que en las ediciones posteriores no pasó. Efectivamente. Entonces, ese ojo que todo lo ve, Todo lo ve, efectivamente. también lo adivinó. Has hecho referencia, Mamen, a esas derivaciones de la cultura popular que 1984 ha hecho llegar hasta nuestros días. Permitidme recomendar la peli rodada y estrenada... Bueno, perdón, rodada no, Qué estrenada. raro que Javier no hable de cine. O sea, Javier, me parece increíble que hables de cine. ¿Qué novedad? Estrenada en 1984, precisamente, donde el personaje de Winston Smith está interpretado por John Hurt y la película está dirigida por Michael Radford. Michael Radford, que, para quien no lo sepa, es el mismo director que El cartero y Pablo Neruda. Fíjate qué películas tan diferentes. Dos películas muy diferentes para un tipo con una sensibilidad enorme. La película es maravillosa. Pero es que nuestro querido Murakami, con su libro 1Q84, hace un homenaje a todo ese mundo Ese libro es pesadito, ¿eh? Sí, es pesadito. Ese libro es pesadito. Ese libro te tiene que gustar mucho Murakami, ¿eh? Para llegar al final. Y, por último, también en 1984 se estrena el primer spot publicitario de Apple, que anunciaba el Macintosh 128K, que era también una recreación de esa sociedad distópica de George Orwell. Dirigido por Ridley Scott. Por Ridley Scott, sí señor. Y hay otra faceta del libro que también ha trascendido hasta el día de hoy, que es el concepto de el libro prohibido. Un libro cuyo contenido no es válido ni aceptado por la información que revela por el régimen, que es, por ejemplo, lo que pasó hace 4 años con el libro Fariña, ¿os acordáis? De Nacho Carretero. O lo que pasó más recientemente con el autor atacado, Salman Rushdie, y los versos satánicos. Por cierto, no sé si lo habéis leído, los versos satánicos, pero de satánicos tienen lo que yo en fin, es que tampoco me parece tan salvaje el libro. Pero el Gran Hermano Ya, todo, no lo le... ve, todo lo ve. Ya os contaré detrás de las cámaras la anécdota que nos pasó con este libro. ¿Cuándo sucedió todo eso? Pues mira, te voy a contar yo una. Yo tengo una primera edición de los versos satánicos en casa. Eso equivale a día de hoy a oro. Sí, pues es una primera edición. Y además es la primera que se publicó en España. Estoy muy orgulloso de ese libro. Bueno, y si os gustan las distopías, tenemos que recomendar también Un Mundo Feliz. Bueno, sí, a la fuerza. ¿No? Sin duda, claro. Es Que una... se publicó en 1932, también son autores contemporáneos. Y yo creo que también nos hará de qué hablar, ¿no? Bueno, incluso la propia Rebelión en la Granja de George Orwell, que todo gira en torno a esos what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Cuando esos qué pasaría si son más reales de lo que pensamos. Ahora os hago yo una pregunta. ¿Qué pasaría si Javier Alandes nos cuenta, nos explica, nos enseña cómo contar mejor? Y digo todo esto porque, claro, a lo mejor a la gente se le ha olvidado que Javier Alandes es uno de los 25 autores más leídos en este 2022 en España, con su novela Los Guardianes del Prado. Así que tenemos un privilegio gigantesco de contar con él y con su sabiduría. Y para mí es un honor el poder aprovechar este micrófono para dar las gracias a todas aquellas personas que desde mayo que salió Los Guardianes del Prado, pero que sobre todo han aprovechado el verano como una de sus lecturas, se la han llevado a todas partes. He recibido fotos de todas partes de España con el libro, en playas, en montañas, en castillos, y ha sido una satisfacción enorme. Yo estoy más blanco que Andrés Iniesta, el futbolista. Porque estás escribiendo estás escribiendo tu siguiente novela. Claro, porque me he pasado todo el verano encerrado, he vivido el verano a través de esas fotografías que me enviaba la gente, porque he estado encerrado escribiendo la próxima novela. Que la entregas en diciembre. La entrego en diciembre. Y de eso quería hablar. Venía a hablar en este primer programa. ¿De tu libro? No, del proceso. ¿De Kafka? No.
el proceso de Kafka. En este primer programa, más que a lo mejor detenernos en un aspecto sobre la escritura, quería trasladaros a vosotros y a todas las personas que nos escuchan una reflexión que viene dinamitando mi cabeza a lo largo de todo el verano y de todo ese proceso de escritura. Y es la inmersión en la historia que estamos narrando. Y permitidme que empiece con una frase que os va a parecer un galimatías y vamos a desarrollarla. ¿Es posible que uno de los mayores actos humanos que existen nos puedan convertir mientras lo hacemos en inhumanos? Y permitidme que lo explique. A ver cómo sale de aquí, ¿eh? Cuando Pérez Reverte tuvo que dar el visto bueno al actor que iba a interpretar a Diego Alatriste, conoció a Viggo Mortensen. Y bueno, le pareció una opción adecuada. El tipo tenía un físico imponente, tenía un deje al hablar con ese castellano argentinizado que tiene un danés. La mezcla es muy loca. Y dio el visto bueno. Pero cuando terminó el rodaje, a Pérez Reverte le preguntaron, bueno, finalmente, ¿qué le pareció Viggo Mortensen? Y él dijo, Viggo Mortensen es la hostia. Viggo Mortensen iba vestido de Alatriste a toda hora. Cuando rodaba y cuando no rodaba. A la hora de comer. A la hora de ver las escenas que rodaban otros compañeros. A la hora de las reuniones. Iba todo el día con su espada, con su sombrero, con su capa. Porque si no hubiera sido por ese proceso de inmersión, él no se hubiera acostumbrado a cuánto pesa una espada cuando estás caminando, a cómo colocar una espada cuando estás sentado comiendo. Y en ese proceso de inmersión es cuando hizo la grandeza del personaje. Luego, desde mi punto de vista, la película es completamente fallida. Pero él está soberbio, ¿eh? Él está increíble. Él está increíble, sí. En ese proceso de inmersión es en el que yo necesito meterme cuando estoy escribiendo. Yo no puedo escribir, oye, tengo media horita, voy a escribir. No, yo necesito tramos. ¿Quieres decir que tú en el metro no escribes? No, yo admiro ni en el mucho, baño tampoco escribes. Admiro mucho a estas personas que suben esas stories en Instagram, en el tren, trabajando, escribiendo. Digo, pues yo no puedo. Yo necesito tramos de 4 o 5 horas porque necesito una inmersión. Yo ahora estoy escribiendo sobre el siglo XIX y desearía ir por casa vestido del siglo XIX. Ir tocando la textura de las prendas que se vestían en aquel momento. Y en esa inmersión, cuando yo estuve metido en Las 3 vías del pintor de la luz en 2017... Librazo. Gracias. Yo estaba en una situación de desempleo en aquel momento. Fíjate. Yo dejaba a mis hijos en el colegio y tenía unas horas para poder dedicarme, para centrarme y demás. Cuando escribí Los Guardianes del Prado, me encontré con un confinamiento. Había horas de por medio, claro. Había tiempo. Y ahora estoy escribiendo una nueva novela, pero lo estoy escribiendo a la vez que estoy viviendo. La vida interfiere. Qué caprichoso eres. La vida interfiere. Y llevar a los niños al colegio, atender a nuestras responsabilidades, a mi madre, tal. La vida interfiere. Y como decía el autor, el artista sobre el que estoy escribiendo, Uy. cuando creo para el mundo... Eso ha sido un al palo en toda regla, ¿eh? Cuando creo para el mundo me molesta. Eso es duro. No lo es. Yo creo que tenía mucha razón, ¿eh? Y de ahí esa primera frase. ¿Hay algo más humano que crear artísticamente? No lo sé, porque amar no es exclusivo de la raza humana, de la especie humana. Sentir no es exclusivo de la especie humana, pero crear artísticamente probablemente sea de las pocas cosas exclusivas de la raza humana. Y cuando creas artísticamente, es posible que si el mundo te molesta, lo más humano te convierta en inhumano. Es casi seguro que sí. Ahora que lo has explicado, tienes mucha razón. Escribir, y creo que los tres lo sabemos, es un ejercicio de obsesión, de soledad, de frustración, de enfado y sobre todo... De aislamiento. De aislamiento, y creo Sí. que es un ejercicio de amor de la gente que te rodea. Que tiene que entender que te has pasado 6 horas escribiendo y estás enfadado contigo mismo porque has hecho una puta mierda. Y tienen que entender que estás conviviendo más con personas imaginarias Efectivamente. que con las personas reales que nos rodean a todos. Así que un poco sí.
Entonces, esa era la reflexión con la que quería abrir esta sección en esta nueva temporada. La inmersión, cuando estamos haciendo un proceso creativo profesional, es necesaria, pero hay que saber gestionarla emocionalmente también. Y no se trata aquí de dar ningún consejo, sino de abrir un debate y de que las personas que creamos, que hacemos ese proceso creativo, pensemos en ello interiormente. Qué difícil es, si me permitís un poco el juego, qué difícil es no volverse loco o no ser un antipático de mierda cuando llevas 7 meses pegándote con un texto. ¿Pero qué le pasó a Heath Ledger cuando interpretó al Joker? Bueno, igual los barbitúricos, el LSD, la cocaína y la heroína tuvieron algo que ver. Pero fue un proceso de inmersión mal gestionado. Bueno, quizá porque los barbitúricos, el LSD, la cocaína y la heroína formaban parte de su vida. Pero es verdad que tuvo un proceso de inmersión. Ahora también te digo, hay actores que no necesitan ese proceso de inmersión que hacen verdaderas maravillas. Sí, es cierto, es cierto. No sé si quizá la práctica, los años de carrera, la experiencia nos ayuda a gestionar mejor esos procesos de inmersión. El método Stanislavski no es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. Yo creo que al final ese ser inhumano no te puede llevar a olvidarte que eres, en tu caso, Javier Alandes, en tu caso Mamen, en mi caso Aitor Pilar de Miguel, en el caso de Reverte, Reverte. Y escribir de la Revolución Mexicana te tiene que llevar a la Revolución Mexicana. Y cuando apagas el ordenador, tienes que estar en tu silla. El escritor no tiene que ser humilde, tiene que ser Dios. La persona tiene que ser humilde. Qué buena reflexión. Pues dicho esto, Aitor, yo quería felicitarte, Javier, porque creo que has conseguido a la perfección meterte de lleno, ¿no?, en esa historia y salir de ahí, ser simpatiquísimo, ser un buen padre, seguir estando para la gente que te necesita. De Mamen, verdad. te lo agradezco. Además, has estado metido, que Aitor y yo a veces pensábamos, se va a volver loco. Pero más. Más. ¿Más? Pero sí que es cierto, es como esa, desde el punto de vista propio, el transmitir esa experiencia de lo necesaria que es una gestión emocional en un proceso de inmersión. Yo no tengo mucho más que añadir. Tiene como siempre más razón que un santo con 2 pistolas. Sí. Y cabe recomendar el libro de El perfume de las flores de noche, que todo el mundo debería leer para entender lo solitario de la literatura. Sí, así es. Escribir es un ejercicio de obsesión y de frustración. Yo no me canso de decirlo. Lo que pasa es que somos unos yonkis. De escribir y de leer. Gracias, Javier. Gracias a vosotros y gracias a todas las personas que nos escuchan. Vamos con una entrevista súper interesante. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Seguimos en la Plaza de las Letras y evidentemente si teníamos que tener un protagonista en esta primera edición de la segunda temporada, tenía que ser los receptores del premio Boixareu Ginesta a la librería del año. En este caso ha recaído en la magnífica librería Ramon Llull, de aquí de Valencia, que se han cambiado de ubicación, ahora están, si no recuerdo mal, y si lo estoy diciendo mal, que me corrijan, ahora enseguidita. Están en la calle Corona, no dejéis de visitarla, porque es verdad que nuestra librería de cabecera es Imperio, pero caramba, cuando llega un premio de este nivel y se lo dan a una librería como Ramon Llull, pues tenemos que hablar con ellos, y nos atiende Almudena Amador. Muy buenas, Almudena. Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, me acompañan Javier y Mamen, a los que conoces, y de verdad muchísimas gracias por prestaros a atendernos en este primer programa de la segunda temporada. ¿Cómo se recibe un premio como este? Pues con mucha alegría y con mucha sorpresa. Bueno, y gracias a vosotros por darnos paso y por recordar el premio. Con mucha sorpresa, ya te digo, mucha alegría, un subidón enorme, muy compartida, porque los clientes, la gente del entorno de la librería se ha alegrado también mucho. Y eso emocionalmente es también muy valioso, es un subidón. Además, la entrega de premios se va a librar este otoño, si no recuerdo mal, ahora a principios de octubre, ¿verdad? El 6 de octubre, el 6 de octubre en el Barcelona. En el MNAC de Cataluña. La Feria Liber es la feria de editores que normalmente se suele celebrar en IFEMA, pero este año la edición en Cataluña va a otorgar este premio en persona. ¿Cómo de nerviosa estás a la hora de recibir este premio? Pues un
un poco, impone un poco, la verdad. Sí, bueno, da mucha ilusión por un lado, nos apetece mucho. Además tendremos la oportunidad de ir a la feria y de ver la feria, y por otro lado, pues sí, con cierto nervio, con admiración, con nervio, con alegría, un poco todo mezclado. Almudena, soy Javier, un placer saludarte y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, este premio tan importante, pero cuéntanos realmente qué es lo que se premia, qué variables se tienen en cuenta, qué puntos el jurado toma en consideración. Pues por lo que sabemos, por lo que en el texto donde nos hacen saber la entrega del premio, pues hablan de nuestra labor cultural y de nuestra relación con los editores y las actividades culturales que hacemos en la librería, y entiendo que es un poco pues la propuesta que has hecho en el último año, sabes que es un premio anual. Uh-huh. Y bueno, este año nos han premiado, yo entiendo que por eso, según lo que explica el texto. Qué bueno. Da mucha alegría, la verdad. Desde luego. Hola Almudena, yo soy Mamen. Quería aprovechar, bueno, ya te he dado la enhorabuena en varias ocasiones, pero quería aprovechar para decírtelo formalmente. Fue una alegría inmensa y un orgullo también. Te lo agradezco infinito. Y quería preguntarte, ¿cómo ha evolucionado la librería desde el concepto que tú creaste hasta el concepto que es hoy en día? Una librería, perdón, Almudena, que si no tenemos los datos incorrectos, cumplís 20 años este año. El año que viene. El año que viene. En el 23, sí. Y que además ha cambiado de ubicación. Sí, cambió hace 7 años. En el 16, Navidad del 16, abrimos en la calle Corona, como has dicho muy bien. Estábamos anteriormente en la calle Ramón Llull, que le dio nombre. Y yo ya viene de una librería anterior en la que yo trabajaba, que era una librería mítica que llevaba desde los años 70, que es la librería Punto y Coma. Y lo cierto es que yo entré de refuerzo en una campaña sin pensar que me iba a quedar para siempre allí. Y que ibas a acabar montando tu propia librería. Nada, ya te digo, una sorpresa total. Yo de hecho pues lo considero un trabajo temporal, pero luego esto se alargó, estuve 4 años. Y cuando mis jefes, que han sido como padres libreros, para mí me lo han enseñado todo, quisieron jubilarse, pues yo le propuse a mi jefe comprar la librería y quedárnosla, y una compañera se incorporó y estuvimos allí muchos años realmente. En principio la librería Punto y Coma era una librería que estaba muy vinculada a la actividad de la universidad y a los textos universitarios, y así fue nuestro comienzo, nuestro arranque para darle solvencia a la librería, aunque yo siempre pretendí darle toda esta vertiente cultural que le fuimos poquito a poco dando. Y ahora en la nueva ubicación pues ya está desvinculada el tema de manuales y textos legales, ya es puramente literatura y pensamiento y humanidades. Maravilloso. Yo, bueno, tengo entendido que hay un club de literatura, un club de lectura japonesa, sí, lo cual me interesa muchísimo. ¿Cómo se te ocurre esa idea? Cuéntanos. Pues es el más veterano, el más longevo. Esto nace todavía en la antigua librería. Sí. Pues creo que llevamos, no sé si son entre 9 y 11 años llevaremos. Wow. Y es a partir de teníamos una clienta que era muy amiga, porque como tú bien sabes, en la librería se establece también mucha amistad con los clientes, realmente sucede así, que hay como una comunidad lectora, y esta mujer, Paqui González, que es fantástica y la queremos mucho, era una fan total de la literatura japonesa y estaba estudiando teatro, el lenguaje japonés, viajaba a Japón todos los años, y yo le propuse en un momento dado si le apetecía hacer un club, porque como leía tantísimo de literatura japonesa, que entonces no se publicaba tanto en España, todo lo poquito que salía ella lo conocía, pues le propuse la idea del club, le gustó mucho, y hasta hoy han pasado de todo, en tantos años pues unos se han casado, otros han tenido hijos. En fin, que es casi una gran familia, se va incorporando gente nueva, otra gente que viene de manera alterna, pero bueno, es un club muy muy interesante porque ya se lo sabe todo, entonces nos cuenta muchas tradiciones o muchas cuestiones de la sociedad japonesa vinculadas a los libros que leemos cada mes, y la verdad que es una gozada. Me parece una iniciativa maravillosa. Es una gozada y ella es una pasada, tengo que decir, y tengo que agradecérselo porque este club es por ella. Cuando uno se pone a ver declaraciones que has hecho en la prensa a raíz de este premio Almudena, una de las que más me ha llamado la atención, que además me parece poderosísima, es aquella en la que dices, y es un entrecomillado, la lectura es un acto de resistencia. Sí. Evidentemente, después de 20 años en una librería más la trayectoria anterior, ser librero también lo es. También lo es. Eso es cierto, sí. Bueno, yo entiendo la lectura, tiene miles de facetas,
pero una de ellas yo creo que sí que es un poco con que sirva de anclaje, que no nos lleve el mundo loco en el que vivimos a retortero a la retortero de la velocidad y de la excesiva actualidad, sino que es una forma de anclaje y de momento de introspección también, porque la lectura tiene un lado obviamente muy solitario, que estás tú con el libro y estableces tu diálogo y tu tiempo con ese libro. También tiene una parte compartida, pues por ejemplo en las librerías o en los clubes de lectura, como tiene Mame, nosotros y todas las librerías, pero sí que me parece muy importante ese parar el tiempo, digamos, y dedicarte a un libro y que te sirva de reflexión, introspección, que creo que de alguna manera paraliza un poco esta locura de la velocidad del tiempo que vivimos ahora. Entonces, para mí en ese sentido es también muy importante. Las librerías también son, desde luego, lugares de resistencia y de amor por las personas y los libros. Como bien decías, Almudena, uno de los pilares de la librería Ramon Llull es esa programación cultural que ofrecéis. Pero me ha llamado poderosamente la atención una de las actividades y me gustaría que por favor nos hablaras brevemente de ella. ¿Qué es el Aula de Humanidades? Vale, las aulas de humanidades las iniciamos ya en el nuevo local, porque además el local nos lo permitía. Las paramos por COVID y las vamos a retomar ahora. Y nosotros teníamos mucho interés en ofrecer esta posibilidad de fuera de un contexto académico, poder acercar las humanidades a la gente y la gente a las humanidades. Entonces hemos tenido clases de historia cultural con Justo Serna, clases de filosofía con Juan Arnau, una clase de historia natural, un aula de historia natural con Jesús Catalá. Es un poco esta idea. Son como clases siempre, por supuesto, con bibliografía recomendada y a partir de libros, digamos, pero con esta intención de apoyar fuertemente las humanidades, que nos parece que no están siendo apoyadas todo lo que es necesario. Yo creo que articulan de una manera, van hacia siempre caminan hacia una sociedad mejor, y yo creo que queríamos desde nuestro pequeñito lugar ofrecer esta posibilidad, y la verdad que a mí es uno de los proyectos que más me gusta. Es cierto. Y además, por la librería Ramon Llull han pasado innumerables autores importantísimos. ¿Nos destacarías alguna anécdota así chula que quieras contar? Sí, yo tengo, por ejemplo, siempre en el recuerdo, porque a mí me impresionó muchísimo la visita de Rafael Chirbe, claro, que fue en el año 13, murió en el 15, y además yo le tenía muchísima admiración. Presentó en La Orilla, además, claro, yo cuando conseguí hablar con él estaba nerviosísima, no sabía cómo me iba a responder a una librera periférica y completamente desconocida para él, y fue amabilísimo, lo puso todo súper fácil, vino por su propio pie, pues nada, yo me paso. No quiso presentador, con lo cual estaba yo con él todavía más nerviosa, porque quería establecer un diálogo con los autores, pero no quería nada de pompa, ¿sabes? No quería nada así muy grandilocuente. Fue maravilloso, fue impresionante. Yo estaba hecha un flan, temblando completamente toda la charla, porque tenía un poco que hacerle preguntas y demás, y le he tenido siempre muchísima admiración, no solo como escritor, también como persona, con una propuesta vital tan impecable, tan íntegra y tan sin tapujos. Y esta visita a mí la verdad que siempre la he llevado conmigo y me cambió un poco la vida, en el sentido de ver cuán grande puede ser una simple charla en una librería, sabes, todo lo que genera y lo que nos generó, yo creo que a mí y a las personas que había allí. Y por supuesto Almudena Grandes, que vino varias veces, la última de las cuales fue justito antes de la pandemia, fue creo que el 5 de marzo y nos cerraron el 14. 14, sí. Que fue glorioso. Ya fue en la nueva librería, había venido una vez anterior al Ramón de la calle Ramon Llull y 2 más a Corona, pero esta fue espectacular por la cantidad de gente que hubo, lo emocionante que fue, la ovación que se despertó cuando ella entró, cuando yo le acompañaba a la mesa de presentaciones, y era una mujer impresionante en su generosidad con el público, con los libreros también siempre fue muy generosa. En lo bien que explicaba sus novelas y cómo se documentaba, porque tenían muchos datos históricos, y eso, pues un recuerdo que imborrable, y desde luego mucha gente, entiendo que en todo el mundo literario, y Mamen en su librería también lo vería, lo sintió muchísimo y lo vivimos como una pérdida prácticamente de un familiar. Y estas dos, hay miles, tengo que decir que han pasado miles de cosas hermosas y muy interesantes, pero estas dos pues sí que me llegaron a mí muy dentro. Pues que sigan pasando esas cosas hermosas, ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Hay una frase que se recordó mucho con motivo de la muerte de Javier Marías, que es la de que la gente con más talento coincide con ser la más generosa. Yo comparto esa.
Yo quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a un librero? Tú que llevas casi 20 años de experiencia, ¿qué consejo me darías, por ejemplo, a mí, que llevo 3 años de actividad? Y que lo estás haciendo fantásticamente bien. Muchas gracias, Anita. Creo que pocos consejos necesitas porque veo que lo tienes muy claro, que tienes un proyecto muy bonito entre manos y sobre todo que tienes una pasión y un entusiasmo. Yo te diría eso, mantén el entusiasmo y la pasión porque hay curvas, hay momentos duros, hay momentos de gloria, hay momentos de sombra y yo creo que mantener la pasión, el entusiasmo y la convicción de lo que haces creo que es lo que nos hace a los libreros resistentes. Y tenemos la mejor arma del mundo que son los libros y la literatura. Así que te diría, sigue así y no pierdas nunca esa pasión y ese entusiasmo que pones, que da gloria verlo. Pues muchísimas gracias y prometo conservarlo. A vosotros. Estoy segura que sí. Almudena Amador, que es la propietaria de la librería Ramon Llull, reciente premio Boixereu Ginesta al librero del año. Te deseamos que disfrutes mucho el 6 de octubre, que esa entrega de premios en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña de Barcelona sea como os merecéis. Y una petición, antes de que acabe la temporada, tenéis que venir un día al estudio. Pues muy bien, me parece muy bien. Después de que os hayan dado el premio. De acuerdo, hecho, cuando queráis. Muy bien. Almudena, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir. Un abrazo muy fuerte, Almudena. Un abrazo muy grande, Un gracias. saludo, chao. Seguimos en la Plaza de las Letras. Qué orgullo, tener una librería valenciana que haya recibido el premio a la mejor librería del año. Yo te veo ahí, mamen, calienta que sales. Ya tocaba que pasara algo en Valencia, ¿no? Yo creo que ahora ya empezaremos a sonar más. Bueno, siempre. Hemos tenido la suerte y tenemos la fortuna de que uno de los 25 libros más vendidos del año está aquí. Está aquí, en esta sala. Y el librero del año está en Valencia. Y cuidado con la temporada que se nos viene, que nosotros ya sabemos quién es la invitada del programa 2 y se vais a cagar. Pero bueno, ¿qué habéis leído este verano? Antes de hablar de literatura en modo reseña, ¿qué habéis leído este verano que os haya volado la cabeza? Porque claro, en verano, hablábamos antes, hemos parado. Pero claro, de leer no hemos parado porque somos unos enfermos. Claro. Yo me he circunscrito a la documentación sobre lo que estoy escribiendo. Lo siento, me he circunscrito a eso. ¿Te habrás leído algún cómic? ¿Te habrás leído alguna novela gráfica? Me he leído muchas biografías sobre un determinado personaje sobre el que estoy escribiendo y ya sé que no es nada original, lo siento, pero qué importante es el que cuando hay una figura pública que tiene una relevancia en un determinado ámbito, lees cosas personales de esa persona, claro. Y empiezas a descubrir mucho sobre sus obsesiones, sus motivos, etcétera, y qué relacionada está esa vida profesional con esa vida personal. Claro, vosotros que nos escucháis no tenéis ni idea de quién habla. Nosotros que lo sabemos, no os imagináis lo mucho que nos está costando no tirarle de la lengua. Os lo digo ya. Mamen, yo entiendo que tú te has leído este verano de media unos 53 libros a la semana. No, 33. Vale, me he equivocado con él. No sabía si era un 5 o un 3. ¿Qué has leído este verano que te haya vuelto un poco loca? Porque tú este verano sí has podido parar un poquito. No, ¿yo? No de leer, pero sí que has tenido 3 días de vacaciones, sí. Y que has podido descansar un poquito. Pues mira, el libro que más loca me ha vuelto es el libro del que voy a hablar a continuación. Fíjate qué cosa. Entonces ese me lo reservo, pero sí que me gustaría recomendar algunos. Y me quito la máscara y me atrevo a decir que este verano me he sumergido en historias de amor. No de amor al uso, no de amor adolescente, sino de amor muy literario. Ya somos 2. ¿En serio? Perdón, un chiste malo, perdón. Es un chiste privado, ¿eh? No, sigan. Bueno, y me encantaría destacar 2 libros que son Un futuro imperfecto, un futuro anterior, ya me lo estoy inventando. Vale. Un futuro anterior de Mauro Libertela, escritor argentino, y Los naufragios del corazón de Benoît Groult, escritora francesa. Bueno, la historia sucede en la costa de Francia, que son 2 libros que hablan del amor de una manera tan bonita, tan literaria, y que te bajan además a la realidad, bueno, por mostrarte que a veces las cosas con la persona que más te despierta, con la persona que más sientes, no pueden hacerse la real, no pueden llevarse a una rutina. Vamos, preciosísimos. Yo, además de... Perdona, Hitor, que seguro que tú tienes un montón de cosas que contarnos. No, que va. Pero sí que me gustaría, de las pocas lecturas más allá de lo profesional que está bien,
He leído, que seguro que Mamen lo conoce y seguro que lo tiene en la librería, No me acuerdo de nada, de Nora Ephron. Es ese... Vaya break, ¿no? Sí, pero Te has ido a las antípodas completamente. Pero porque vuelven a ser esos libros como el que nos ha recordado Mamen hace unos minutos, de Leila Slimani, esos libros sobre metaliteratura, sobre cómo es la vida de las personas que escriben. Sin ir más lejos, este año, uno de los libros más exitosos del año en España es el de Rosa Montero. Sí. Hombre, por supuesto. Y nos vuelve a hablar de lo mismo, de esa metaliteratura, Sí, ¿no? De sí, esas sí. emociones y sentimientos de las personas que escriben y cómo entenderlos, comprenderlos, saber qué pasa por sus cabezas. Más bibliografía para complementar el consejo literario de Javier de hoy. Ujú, es verdad. También he leído Cartas a mi hija, de Scott Fitzgerald. Cartas a mi maravilla. hija, bueno, es una Qué pasada, el otro maravilla. día estuvimos comentándolo. Es todo aquello que un escritor, pues al uso, que piensa que se va a morir joven, le deja escrito a sus hijas, en concreto a una de ellas, para que conforme ella vaya creciendo, vaya teniendo pues todos los consejos, toda la sabiduría que solamente un padre puede implementarle a su hija. También un libro Vuelve a obligatorio. ser metaliteratura también. Correcto. Y un libro que, por supuesto, me traeré aquí alguna semana seguro, porque también ha sido uno de mis libros del verano, que se llama Mi año de descanso y relajación, de Otessa Mossfield. Ese libro, bueno, aparte de tener un título sumamente atractivo para mí en estos momentos en mi vida en los que puedo contar con los dedos de una mano las horas que duermo y me sobran, tiene una manera de escribir tan cercana que, aparte de gustarme, me ha inspirado. O sea, creo que se asemeja mucho a lo que yo quiero hacer. Y, por supuesto, hablaremos de él. Y bueno, Y Mamen, es el turno de Aitor, ¿no? Que nos cuente un poco cómo ha sido su verano está muy literario. ¿cómo ha sido tu verano, Aitor? Mi verano ha sido demasiado largo. Yo apenas he podido leer por cargas laborales, pero es verdad que me zambullí completamente en el mundo de ayer de Stefan Zweig, que es una delicia. Me volvió loco, y ahora estoy con el Paris Review de Acantilado, que me parece una locura. Y también me ha gustado mucho Limonov, que no lo había leído. Creo que al final compré una cuarta edición o algo así, y me ha gustado mucho. Pero vamos, que como siempre, yo solamente estoy para dar cera y pulir cera. Pero fíjate que hablábamos de esa gestión emocional. ¿Cómo fue la gestión emocional de Stefan Zweig en su vida y con su obra? Cuidado. Que tiene una peli, Stefan Zweig. Que tiene una peli grande, cuidado. Porque además son libros muy diferentes. Uno de los mejores narradores del siglo XX desde mi opinión. ¿Cómo fue su Biógrafos. final también? Sí. Todo, en fin, es una figura. Pues igual hacemos un monográfico de Stefan Zweig antes de que acabe el año. Qué bien. O antes Y- de que acabe la temporada, que se acaba en junio. Quiero decir que Yo quedan creo que muy hago poco un temporada. monográfico de Stefan todos los días de mi vida. Sí, bueno, Stefan es nuestro pastor, nada nos falta. Y ahora lo que no nos falta es la hoguera, la guitarra, la alegría de la reseña. Bueno, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Mamen? Pues hoy no hay alegría, Aitor. Hoy no hay alegría. Hoy hay drama, absoluto drama. Aunque he de reconocer que con esta sintonía que tantísimo echaba de menos, me he venido un poco arriba y vuelvo a estar así más. Ya te más dije contenta. hace casi un año, cuando estábamos empezando a preparar el programa, que es que esta música eres tú. Ojalá. Ojalá sea así. Bueno, yo vengo a hablar de Las Madres No, de Calitxa Aguirre, escritora vasca que escribe en vasco. O sea, que esto se trata de una traducción que ha publicó en 2018 la editorial Tránsito. Una editorial que está apostando por voces nobles, la mayoría de ellas mujeres, y que además trata temas siempre muy viscerales. O la cárcel, o la maternidad, o la muerte, o la violencia de género. Siempre temas que dan mucho que hablar, ¿no? A la que le quiero mandar un fuerte aplauso porque está haciendo que los temas tabúes dejen de ser tan tabúes. Y ahora vamos a hablar de este libro. Voy a intentar no ponerme a llorar. Lo voy a intentar. Pues sí que había drama. Sí. Hay drama, hay drama. Sí, para cerrar el programa, oye, es maravilloso. Sí, Es sí, una cosa perfecto. maravillosa. La historia empieza con una niñera que se encuentra, que va a trabajar después de su día libre y se encuentra con que la madre acaba de matar a sus dos gemelos que tienen 13 y 14 meses. Bueno, 13 y 14 meses. Y los acaba de matar, está completamente serena, se ha sacado una teta
y está en el sofá, serena, sin reaccionar. Por lo que, bueno, ella estalla en un grito, se vuelve completamente loca, llama a la policía acude, la madre sigue sin moverse y al cabo de un tiempo de juicios, de analizar, de que quemen a los niños, la madre, por una cifra muy alta de dinero que paga el padre, la madre acaba de matar a los hijos, la madre sale de la cárcel, es absuelta, no está ni un mes dentro de la cárcel. Entonces, una joven periodista que acaba de ser madre también, de repente ve este artículo y recuerda que ella conoció durante su etapa universitaria a esta persona, Alice, que anteriormente se llamaba Jade. O sea, que se ha cambiado de nombre en algún momento de su vida, por lo que ya se deduce que algo ha tenido en la cabeza. Hay que un poco no... de cucu ahí. Entonces, bueno, pues es un tema que por circunstancias de su vida intenta evitar un poco porque ella sabe que se está obsesionando mucho, que además llama a la amiga que tenían en común y le dice, infórmame de esto, qué le pasó a esta chica los últimos años, y como que la amiga le da muchas largas y ya está muy obsesionada con el tema cada vez más. Hasta que a ella, que es escritora, la llama para decirle que le van a dar un premio en el País Vasco, un premio muy importante, y que le van a dar una cantidad de dinero que ella lo primero que piensa en el momento en el que recibe esa cantidad de dinero es que se va a poder tomar un año de excedencia para lo que ella quiera, que por supuesto es escribir. Escribir, que ahora mismo además no contempla otra opción que sobre este caso. Entonces, el tema de Alice se va a retomar en los juzgados, va a volver a haber juicios porque la fiscalía va a atentar en su contra, evidentemente, y ella, como espectadora, va a asistir a todos esos juicios. En su caso se va a obsesionar con el tema, va a estar aislada, como veníamos comentando, escribiendo, tan aislada que también va a dejar un poquito de ser madre, un poquito, solamente un poquito, va a menguar la relación con su novio hasta acabarse prácticamente por completo. Pero bueno, el libro va a llegar y va a obtener respuestas. ¿Qué pensáis al respecto? Al final, acordaros de lo que he dicho yo antes, de que escribir es un ejercicio de frustración y demás, esto internamente, pero para los que te quieren, tiene que ser un ejercicio de tolerancia salvaje. Sí. Hay 2 o 3 páginas que hablan enteras de cómo tienen que gestionar a las personas que te quieren esto, o sea que por ese lado también recomiendo este libro. Y además pasa una cosa que es muy fuerte, que cuando yo vi la publicidad de este libro, yo dije, no puede ser. Es lo que me llevó a leerlo. Que es que la autora, la escritora, la narradora, llega a empatizar, metiéndose lleno en la historia, con que la madre haya llegado a hacer eso. O sea, es muy fuerte. Bueno, al final la empatía es un ejercicio de información. Sí, en realidad sí, porque además narrativamente hablando empatizamos siempre con el protagonista. Sí. O sea, da igual que cuentes la historia de Luke Skywalker, querrás ser Skywalker, y si cuentas la historia de Darth Vader, querrás ser Darth Vader. Estamos educados de esa manera. Entonces la empatía a nivel literario es inevitable que siempre acabemos empatizando con el protagonista, aunque este sea un vil sátrapa. Bueno, y lo bonito que es. Ser es como ser abogado ser abogado, ¿no? Ser lector, ser abogado de una manera. Un poco sí. No le estás defendiendo. Sí. Y bueno, la autora aprovecha esta narración para desvelar los rincones oscuros de la maternidad. El miedo a que le pase, la maternidad y paternidad, el miedo a que le pase algo a tu hijo, el temor constante, el nervio, la culpabilidad. Siempre puedes hacer más, siempre lo puedes hacer mejor, ¿no? Ojo, que le damos la vuelta. Siempre se puede hacer menos también, ¿eh? Cuidado con eso. Por supuestísimo. Cuidado con eso, ¿eh? Por supuesto. Pero los niveles de autoexigencia que te pones hacen que pienses quizás que siempre podías haber hecho algo más. Esta situación, si hubieras intervenido tú, se hubiera solucionado de otra manera. Es uno de los mayores errores de la humanidad, la gestión de las expectativas. Sin duda. Siempre se puede hacer menos, siempre. Me voy a quedar con esa frase. Y bueno, aprovecha la historia para desvelar todo esto. Y como madre y como escritora me he sentido fatal. Bueno, he llorado muchísimo leyendo este libro, muchísimo. Y creo que cuando lea esta página lo vais a entender. Leemos la página y ya está sonando la despedida, ahora enseguida nos vamos. Pero adelante, mamen. La buena escritora contrata niñeras para que estén con el niño mientras ella escribe. La buena escritora usa su propia maternidad como materia prima de su literatura, aunque mientras está escribiendo no puede ejercer de madre. La buena escritora lee libros sobre la teoría del apego, sobre la fisiología del parto, sobre métodos de crianza en la antigua Grecia. No ve que el niño se ha caído del tobogán porque tiene la cabeza metida en un libro.
La buena escritora, cuando coge a su cachorro en brazos por primera vez, en la misma sala de partos, ya está pensando en cómo describir el momento de una manera original. La buena escritora es capaz de comentar Madame Bovary desde una perspectiva de género, explicando por qué el deseo sexual de la mujer y su falta de instinto materno son en realidad dos caras de la misma moneda. La buena escritora ha llegado en ocasiones a envidiar a Emma Bovary, que dejaba a su hija recién nacida con una ama de cría y solo la visitaba algunos domingos, pocos en realidad. La buena escritora se pregunta si sus hijos le perdonarán algún día el hecho de ser tan buena escritora. Y la más dura de todas, la buena escritora en realidad querría ser un hombre. Wow. Ahí lo dejo. Fíjate que lo que veníamos comentando, Sí, el proceso. El acto creativo más humano que existe, el crear, cómo nos puede convertir en inhumanos. Sí. Y lo más duro es que toda esa página es verdad. Las madres no, de Kalisha Aguirre, es la primera reseña de esta segunda temporada de la Plaza de las Letras. Mamen Monsoriu, gracias. A vosotros. Qué ganas tenía de volver. Así es. Javier Alandes. Oye, hemos gracias. estado muy a gustito. Parecía que fuera ayer la grabación del último programa de la primera Pues temporada. han pasado casi 3 meses y medio. Pues hemos estado como siempre, como en casa. Bueno, pues el marcapáginas hoy llega hasta aquí. Esta es la página 1 de la segunda temporada. Esto es Plaza Radio, esto ha sido la Plaza de las Letras. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel, espero serlo en el próximo programa.